bueno, habemos quienes decimos semejantes barbaridades, en mi caso estupideces, con el micrófono abierto a propósito, ¿eh? Hay gente que las dice a propósito. Que dice, oye, ¿qué cosa está diciendo este hombre? Apáguenle el micrófono. ¿Que no se está dando cuenta que el micrófono está abierto? Sí se da cuenta, lo está haciendo a propósito. Es el caso de Felipe Calderón. El expresidente bélico de México. El que empezó una guerra fallida. Aguas. Aquí tenemos buena memoria, ¿eh? En este programa tratamos de tener buena memoria. Y si bien todos cometemos errores, pues tampoco que nos vengan aquí a ningunear, ¿no? Y que agarren el micrófono y que ahora digan cosas como si se les hubiera olvidado que fueron presidentes y cómo dejaron al país bañado en sangre y vuelto fosas clandestinas, vuelto carreteras peligrosísimas, un asunto de corrupción profundo, en fin. Felipe Calderón, con el micrófono abierto y con toda la intención de decir lo que dijo, o sea, aquí no hay justificación, Manolo, que me digas, oye, no, pues agarra la onda, Felipe Calderón a lo mejor no se dio cuenta que el micrófono estaba, no. Él, el expresidente bélico de México, que empezó una guerra fallida sin sentido, una guerra que hemos perdido contra el crimen organizado en muchos sentidos y en muchas partes de la República Mexicana, estaba en una asamblea de su futuro negocio político, México Libre. Es su futuro negocio. Digo, a ver, aquí la democracia y vamos, no. Los partidos políticos son un negociazo. Y pues él está emprendiendo, ¿no? Como todo mexicano, ahí tiene ímpetu, dice, de emprendimiento. Pues, estoy chavo, ha de decir, ¿no? Estoy chavo, tenemos energía y pues vamos a fundar un negocito ahí que se llama México Libre, diciendo que las cosas están feas en el estado de Michoacán, donde él empezó la guerra. Ahí empezó la guerra con el operativo Limpieza Michoacán. En el estado donde él, a través de su Procuraduría General de la República, que no se le olvide, metió a alcaldes a la cárcel acusados de delitos que luego no pudieron comprobárseles. O ya se le olvidó a Felipe Calderón el michoacanazo. En los tiempos en los que moría gente inocente en fuegos cruzados. ¿Cuántas familias no murieron baleadas? ¿Cuántos abusos no hubo por parte de instituciones federales contra la gente, contra el pueblo? ¿No? O como ellos lo llamaban, daños colaterales. ¿Se acuerdan? Que decían, no, pues es que son daños colaterales de la guerra. ¿No se acuerdan? En la época en la que si no estás conmigo, estás contra mí. En la época en la que se gastaba casi nada en ciencia. ¿Cuánto se invertía en ciencia de recursos federales? En difusión de la ciencia. Comenzaron la guerra contra las drogas, eliminando la evidencia científica para que uno tuviera mejores elementos para prevenir las adicciones. Dejaron de invertir en educación, en prevención de adicciones, en salud, en combate a la corrupción y gastaban miles de millones de pesos en armas, en balas, en inseguridad, porque uno no puede decir que hubo seguridad, y en violencia. Todo eso ya lo olvidó el que va a aparecer en sus pantallas con el micrófono en la mano. Vaya que si Zamora sabe decir si están bien o están mal las cosas. ¿Cómo están las cosas en seguridad, Zamora? Por supuesto que están mal. Y no es un tema de dejar que los criminales hagan lo que quieran con el resto de la gente. No, señores, podemos tener diferencias de opiniones, pero nosotros sabemos que no, los criminales no son pueblo bueno, son gente mala. Y el Estado, el gobierno, tiene que proteger a la gente buena de esos criminales. ¿Con qué cara? Claro, gente mala, enemigos a exterminar según su perspectiva. ¿Cómo olvidar si así fue su guerra durante 6 años? Contra la que él decía que era la gente mala. Tengan cuidado, aguas. Porque hubo varios episodios, digo, nada más por recordar uno, en su gobierno, cuando decía que esa gente es mala, ¿no? Cuando usted decía que esa gente es mala, ¿cómo olvidar a los jóvenes asesinados en Villas de Salvarcar? ¿Se acuerdan? Que usted decía que eran gente mala, que pues, los mataron porque han de haber estado en malos pasos y que luego tuvo que recular porque eran jóvenes ejemplo en sus escuelas y fueron asesinados
por error. O ya se le olvidaron ellos y todos los cientos y miles que en su sexenio fueron encarcelados por delitos que no cometieron. Inocentes, encarcelados, nomás para inflar las cifras de detenidos, para mentirnos con que íbamos ganando la guerra contra el narco. ¡Ah! ¿Cómo olvidar esa mañana en el que iba a dirigir su Policía Federal, Genaro García Luna, armó un montaje televisionado, ¿se acuerdan? Televisado, yo aquí televisionado, les digo, cual decimos en el micrófono. Televisado, ¿se acuerdan? Pero con toda la intención, en mi caso, ¿no? ¿Se acuerdan de ese montaje televisado para detener a secuestradores y liberar a secuestrados en el rancho Las Chinitas? Transmitido en vivo por televisión para que luego todo resultara un montaje sostenido durante años por el gobierno que él encabezó, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a Florence Cassé, de la que nunca sabremos si fue culpable o inocente de aquellos delitos, porque su detención y su proceso judicial fueron todo menos respetuosos del debido proceso. Y luego el director, el cineasta que de ese montaje, ¿en qué terminó? Dirigiendo la guerra contra el narco de Calderón. Vaya que si Zamora y todo México sabemos si usted dejó bien o muy mal las cosas. En fin.